Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este módulo sobre diversidad en el aula. En este módulo abordaremos dos temas principales. Uno es ¿qué es la inclusión educativa? Y el otro es la equidad de género en educación. En nuestro contexto latinoamericano y de países del Caribe, los y las docentes y directivos se ven enfrentados a una gran diversidad en el estudiantado. Diversidad en términos de nivel socioeconómico, diversidad cultural, lingüística, de género y también en términos de ritmos de aprendizaje. En este contexto, que también está marcado por importantes desigualdades sociales, es importante aprender a reconocer y valorar la diversidad de nuestros estudiantes. Un primer tema a abordar es ¿qué es la inclusión educativa? Es importante saber que el concepto de inclusión educativa ha ido evolucionando en el tiempo. Hemos pasado de un foco en la integración, es decir, que todos los estudiantes compartan en la misma escuela, a un foco en la inclusión, es decir, entregar a todos esos estudiantes las mismas oportunidades de aprendizaje y la posibilidad de desarrollarse socialmente en la escuela. Hemos pasado también de un enfoque los estudiantes con necesidades educativas especiales principalmente, a un foco a todos aquellos estudiantes que puedan estar en riesgo de exclusión educativa. Y por lo mismo hemos pasado desde una perspectiva que se enfoca en el diagnóstico médico a una perspectiva social del aprendizaje. Entonces, ¿qué es la inclusión educativa? La UNESCO la entiende como un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de las y los estudiantes. La inclusión educativa se entiende entonces como un derecho social, a la vez que también es un medio para alcanzar la justicia social a través de la educación. La inclusión educativa es entonces un proceso en constante desarrollo que requiere del compromiso de todos los actores de nuestras comunidades educativas. Y es también el entender que las necesidades de todos los estudiantes son igualmente importantes, pero son diferentes unas de las otras. Existen tres ejes principales para promover la inclusión educativa. El primero de ellos es la cultura. Que existan creencias, actitudes y valores respecto a la diversidad que la promuevan y la consideren como algo positivo. Es decir, que en nuestras comunidades educativas se respete a cada uno de sus miembros. También es necesario una política educativa que entregue los recursos y el apoyo necesario para atender a la diversidad. Y por último, que existan prácticas educativas que permitan la participación de todos y todas las estudiantes sin excepción. El segundo tema de este módulo es la equidad de género en educación. En Latinoamérica y el Caribe vemos importantes brechas de género en distintos tipos de resultados educativos. Si nos enfocamos en las desigualdades verticales, vemos que ha habido importantes avances en términos de los años de escolaridad de las mujeres y se ha alcanzado en muchos países la paridad en este sentido. Sin embargo, ese no es el caso para todos los países de la región y en algunos todavía falta mucho por trabajar. También existen importantes brechas de género en términos del desempeño académico de niños y niñas. Podemos ver, por ejemplo, que en Latinoamérica y el Caribe hay una importante brecha en matemáticas, en desmedro de las niñas. Esta brecha de género en matemáticas va aumentando a lo largo de los años y va incrementándose durante la trayectoria escolar. Es particularmente grande en las áreas de nivel socioeconómico bajo, en los sectores de nivel socioeconómico bajo. Esta brecha de género en matemáticas es importante porque afecta las oportunidades educativas y a posterior las oportunidades laborales y salariales para las mujeres. También existen importantes desigualdades horizontales en nuestra región. Esto quiere decir que hay una persistente subrepresentación de las mujeres en las áreas STEM, en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esta importante subrepresentación de las mujeres en las áreas de STEM se explica por el efecto de los estereotipos de género en las elecciones de niños y niñas respecto de sus carreras a futuro. En este gráfico podemos ver la posición de distintos países respecto de la brecha de género en educación. Podemos ver cómo se posiciona cada país respecto de la brecha de género en el desempeño en lectura y respecto de la brecha de género en el desempeño en matemáticas.
podemos ver, por ejemplo, que ambas brechas se encuentran asociadas. Y también podemos ver que los países latinoamericanos son aquellos marcados en rojo y se encuentran en mayor medida en la parte inferior del gráfico. Esto quiere decir que en nuestros sistemas educativos, en general, a las niñas les va peor que a los niños en matemáticas. Pero esto no es para nada la situación en otros países. Existe una importante variación en términos de la magnitud de la brecha de género entre países. Lo que explica estas diferencias entre países tiene que ver con las oportunidades económicas y sociales para las mujeres que existen en estos países. Además, las normas sociales, valores y actitudes a favor de la equidad de género y también las características del sistema educativo. Es decir, la estructura de oportunidades, los mensajes y los referentes que entregamos a las niñas importan. En el desarrollo de estas brechas juegan un rol muy importante los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son nuestras ideas, creencias y representaciones respecto de las habilidades, conducta y disposiciones de niños y niñas. Por ejemplo, la idea de que las niñas son más sensibles, pasivas, subjetivas y mejores en el área humanista, y que los niños son más racionales, activos, objetivos y que se desempeñan mejor en la área de ciencias y las matemáticas. Los estereotipos de género definen el rol de una persona en base a su sexo y por lo tanto definen ciertas expectativas sociales para hombres y mujeres. Estos estereotipos de género no tienen una base racional. Operan muchas veces de manera inconsciente y afectan las actitudes y conductas de padres y docentes, afectando así el desarrollo de niños y niñas. ¿Cómo se transmiten estos estereotipos de género? Una fuente muy importante de transmisión es el hogar. Los padres transmiten expectativas de rol y estereotipos de género. Esto a través de las áreas en las que se desempeñan y a través de las creencias que le transmiten a sus hijos. Por otra parte, en el hogar también se entregan estímulos diferenciados para niños y niñas. Esto se da, por ejemplo, a través de los juguetes que se entregan a niños y niñas y que estimulan habilidades distintas. Esto se da también a través de las prácticas de crianza diferenciadas. Existe evidencia de que padres y madres interactúan de manera distinta con niños y niñas. Por ejemplo, estimulando el lenguaje y la lectura en niñas, en mayor medida que en niños. ¿Cómo se transmiten los estereotipos de género en la escuela? Un mecanismo importante es lo que se denomina la paradoja de la elección. Esto quiere decir que en aquellos sistemas educativos donde más tempranamente existe la oportunidad de niños y niñas de especializarse en determinadas áreas del conocimiento, esa elección estará más determinada por el género de los estudiantes. Otra manera en la que se transmiten los estereotipos de género en la escuela es a través de las expectativas diferenciadas y estereotipadas de los docentes respecto de las habilidades de niños y niñas. Estas expectativas diferenciadas se traducen luego en prácticas diferenciadas de los docentes y terminan afectando el desarrollo de niños y niñas, en lo que se denomina la profecía autocumplida. Quisiera destacar aquí la importancia de las relaciones de los docentes con cada uno de sus estudiantes. La literatura nos muestra que la calidad de las relaciones y la frecuencia de las interacciones de los docentes con sus estudiantes predice una serie de resultados educativos. No solamente el desempeño en ciertas áreas del conocimiento, sino que también el desarrollo socioemocional de los estudiantes, su autoestima, su motivación y su expectativa respecto de estudios a futuro son predichas por la calidad de las relaciones con sus docentes. Sin embargo, existe un importante sesgo de género en la forma en que los docentes interactúan con sus estudiantes. Sabemos, a través de una serie de estudios que se han llevado a cabo en distintos países, que, por ejemplo, en el área de matemáticas, los docentes entregan actividades y preguntas más desafiantes a niños que a niñas. Además, los docentes entregan mayor retroalimentación y apoyo a niños que a niñas. Y por último, la participación espontánea en el aula es más frecuente en niños que en niñas. Es decir, los niños tienden a dominar el habla en el aula. ¿Cómo podemos aportar a disminuir estas brechas de género? En la escuela
directivos y líderes educativos pueden, por ejemplo, reclutar a profesores de distinto sexo. Existe evidencia que muestra que las niñas se benefician de tener a profesoras de matemáticas y de ciencias como referentes. También es importante promover un ambiente educativo seguro, inclusivo y sin discriminación. Es importante también revisar el uso del espacio físico en la escuela y promover, por ejemplo, que el uso de los patios sea equitativo para niños y niñas. También es muy importante revisar si existe sesgo de género en los materiales de aprendizaje y recursos educativos. Y por último, es muy importante facilitar el acceso a orientación profesional y mentorías con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Que estas mentorías y orientación profesional tengan en consideración la subrepresentación de mujeres y hombres en ciertas áreas del conocimiento e intenten revertirlas. Y desde el aula, como docentes, ¿cómo podemos aportar a disminuir estas brechas de género? Una medida muy importante es reflexionar sobre estos sesgos y estereotipos de género que todos tenemos y que tienden a operar de manera inconsciente. Y también es importante revisar cómo nos comunicamos con nuestros estudiantes e intentar hacer uso del lenguaje inclusivo. También es importante equilibrar y balancear la atención que entregamos a cada uno de los estudiantes en nuestra aula. También es importante promover un clima integrado en el aula, a través de la comunicación constante y el trabajo colaborativo entre niños y niñas. Asimismo, es importante asegurarnos que todos y todas tengan voz en la sala de clases. Y por último, problematiza y desafía los estereotipos de género en el aula. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan encontrado interesantes estos contenidos del módulo de diversidad en el aula. Hemos preparado una serie de materiales y recursos para que profundicen en estos contenidos y para que los compartan con sus comunidades educativas.